serie que comienza hoy. Si soy libre, ¿por qué no salgo del desierto? Si soy libre, ¿por qué no salgo del desierto? Y quiero invitarte a que podamos abrir la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 12, versículos 37 y 38. Y dice lo siguiente: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda la clase de gentes y ovejas y muchísimos ganados. ¿Cierto? Acá está hablando la palabra de Dios de cuando el pueblo de Israel por fin queda libre de la esclavitud de Egipto y sale al desierto para llegar a su tierra prometida. Permítame hacer una oración diciendo: Padre, quiero darte muchas gracias por este momento, por este tiempo tan especial que tú nos regalas para poder recibir lo que tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Te pido, por favor, como dijo el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Habla, por favor, a nuestras vidas. Habla a nuestras vidas y ayúdanos a entender y enfocar correctamente quiénes somos, dónde debemos estar y cómo debemos conducirnos en la vida nueva que obtuvimos desde el día que te hemos recibido como Señor y Salvador. Ayúdanos a entender el camino por el cual debemos andar y la actitud con la cual debemos enfocar la vida frente a todas las circunstancias, sobre todo en las difíciles, que son muchas. En el nombre de Jesús. Amén. La promesa de salir de la esclavitud a la libertad para vivir en una tierra propia como nación del pueblo de Dios tardó 430 años en cumplirse, o sea, más de 10 generaciones. En Éxodo capítulo 12, versículo 40 está escrito y dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, ¿cierto? Así que después de salir de todos esos años de esclavitud en Egipto, el pueblo de Dios tuvo que atravesar por un desierto 40 años para alcanzar esa tierra prometida, para que ellos pudieran vivir como dueños y no como inquilinos ni como esclavos, y en libertad. Dígale que está a su lado: como dueños y en libertad. Pero para que eso fuera posible y pudieran permanecer en esa libertad, ellos tenían que formar en su interior una mentalidad que aprendiera a depender de Dios. Y la manera que Dios utilizaría para probar sus corazones sería la manera en la cual ningún mortal está dispuesto a afrontar ni a padecer. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás del camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Dígale que está a su lado: para afligirte. Para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¡Ey, Señor! La Escritura dice que después de que José y sus hermanos hubieron fallecido en Egipto, se levantó un nuevo rey y nuevas generaciones que no conocían a José ni al Dios de José. Entonces, todo lo bendecido que el pueblo de Dios había sido al José quedar como el primer ministro de economía del pueblo de Egipto, cuando José parte de este mundo y se va a esa generación, dice la palabra, Éxodo 18, del 8 al 11, dice que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee con nosotros y se vaya de la tierra. O sea, mira qué inteligencia, ¿cierto? Inteligencia maligna, sabiduría diabólica, que se enfoca en tener estrategias para hacer daño. Y dice, versículo 11, entonces se pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Así fue que el pueblo de Dios entra en un periodo de esclavitud a esos 430 años, donde vivieron tiempos muy difíciles.
Y habían absorbido tanto las costumbres y las creencias de sus opresores egipcios que la promesa que Dios les había dado a sus antepasados de ser una nación especial y exclusiva que Dios le había prometido a Abraham y a toda su descendencia, parecía haberse desvanecido. Cuando padecemos aflicciones, parece que se desvanecen las promesas que Dios tiene, que nos ha dado, ¿cierto? Y parece que ya no están. Es muy complicado entender a Dios, porque que Dios me tenga que afligir para que yo pueda entender cuál es el propósito. Si cuando a mí me afligen o cuando se levantan contra mí, lo primero que hago, ¿qué hacemos? Decimos, sí, está bien, te perdono, gracias por ofenderme. ¿Qué hacemos así? Saltamos y queremos sacar la espada y que no quede ni el loro en la casa, ¿cierto? Pero ellos habían absorbido tanto esas costumbres. Pero no obstante, dice que quedaba un remanente que guardaba la esperanza de esa promesa que quedó flotando en alguno de los hijos de Israel. Y entonces la iban transmitiendo a sus descendientes a pesar de todas las injusticias y aflicciones que padecían. Había un grupo que igual seguía clamando a Dios para que pudieran algún día ser libres. No eran muchos, eran unos pocos, pero Dios siempre utiliza unos pocos para hacer lo que tiene que hacer. Así como cuando en una iglesia nos juntamos para orar, ¿cierto? Nos encanta ser bendecidos por Dios, nos gusta todo, ¿cierto? Y si nos dicen, venga a orar, que a la salida a usted le vamos a dar 1.000.000 de pesos. ¿Sabe lo que sería esto? Pero venga a orar e interceder por las personas, por sus problemas, por los que le hacen daño, a bendecir a los que los maldicen, ¿cierto? A orar por los que los ultrajan y los persiguen, a perdonar. Venga, ¿qué vamos a hacer eso? ¿Saben cuántos vienen? 2. El primer día, el tercer día viene 1. Un día Dios habla a Moisés, mientras él estaba pastoreando las ovejas de su suegro en el desierto, porque se tuvo que ir, ¿cierto? Moisés conocía muy bien a Egipto, había crecido como un príncipe, como un hijo adoptivo de la hija del rey. Entonces, 40 años hasta que un día su linaje salió a la luz, mata a uno de esos capataces egipcios que estaba maltratando a un judío y por asesinato tenía que recibir la muerte, tuvo que huir y 40 años en un desierto para ser formado, porque Dios ya tenía un plan para la aflicción de Moisés. Dígale que está a su lado, Dios ya tenía un plan. Y nadie conocería el desierto como Moisés y nadie conocería la corte del faraón de Egipto como Moisés. Dios lo estaba preparando. Y no lo preparó en Harvard ni en la escuela Rin. Lo preparó en el desierto, lo preparó siendo perseguido, lo preparó en aflicciones, en necesidades. ¿Se imagina un príncipe? Imagínese la superpotencia del mundo y usted es un hijo del presidente, ¿cierto? Y entonces usted goza de todo lo que quiera. Mueve un dedo así, tiene a 20 que lo están asistiendo. Y de repente se va a la lona. Tiene que ir al Sisbén, tiene que hacer la fila en el supermercado. Antes era el Carulla, ahora es el internado Doña Juana, allá arriba. Y de repente la vida le cambió. Y en el medio de la aflicción, Dios lo estaba preparando. Y este hombre dice que un día, pastoreando las ovejas de su suegro, Dios le habla a Moisés. Y dice lo siguiente, Éxodo 3, del 7 al 10. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos y por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye leche y miel y la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto, a mi pueblo Israel. Dios había escuchado el clamor de su pueblo, de cómo estaba sufriendo. Porque los israelitas vivían tan oprimidos,
presionados y seducidos por las creencias y el pensamiento egipcio, que se veía como algo imposible el poder afirmarse en las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos a través de sus antepasados, a través de Moisés, de Abraham. Ellos tuvieron que aprender a sobrevivir en un ambiente antidios que adoraba ídolos y dioses falsos, sirviendo como esclavos a un gobierno abusivo, trabajando por más de generaciones sometidos a un ambiente hostil, sin paga, llenos de amenazas y agresiones constantes, edificando suntuosas construcciones y monumentos para alimentar el ego de los faraones de turno, que hasta el día de hoy la gente va a esos monumentos y esas pirámides, se saca fotos, queda obnubilada por eso y no se da cuenta que para que esos lugares se edificaran, muchísimas vidas humanas se perdieron en el camino del pueblo de Dios. Muy posiblemente. El pensamiento que ejercía Egipto sobre el pueblo de Dios era a través de ese sistema amenazante que parecía decir, mañana puede ser peor que hoy. Y se hacía muy difícil vivir con esperanzas a través del paso del tiempo y en ese ambiente. Así se desarrollaban las familias que llegaban al mundo como esclavos, nacían como esclavos, se desarrollaban como esclavos y pensaban como esclavos, y así transcurrieron sus vidas por generaciones, yéndose de este mundo, no conociendo otra cosa que la esclavitud y el sometimiento. Nacían de esa manera y se iban por generaciones de esa manera. Pero cuando ya fueron libres, dice la palabra de Dios que la mayoría no sobrevivió a la prueba del desierto para alcanzar la tierra prometida. Cuando fueron libres, había algo que no les permitía superar esa prueba. La palabra dice que los más no alcanzaron la tierra porque se les hizo imposible ser liberados de la influencia de una cultura pagana que no les permitía adquirir una forma de pensar enfocada en ser totalmente consagrados como nación, apartados para el Dios que los había salvado. Por eso cada vez que debían enfrentar una necesidad o una adversidad en el desierto, se les hacía tan difícil permanecer, creer a Dios, no quejarse, no despotricar y no entrar en esa crisis de fe donde todo el tiempo vivían exigiendo que por qué tenían que vivir en semejante situación. La gran mayoría de Israel había nacido en la esclavitud. Sus vidas siempre habían sido obligadas a tener que obedecer órdenes a punta de latigazos que dejaron marcas profundas, no solo en el cuerpo, sino las marcas que nos pueden dejar heridas para toda la vida, y son las heridas del alma. Dígale que está a su lado, heridas en el alma. Esa forma de pensamiento fue el más grande obstáculo que casi todos tuvieron para no poder alcanzar la tierra prometida cruzando el desierto. La forma de vida en Egipto era lo que los hacía que, aunque ahora fueran libres para tomar decisiones, igual se mantuvieran esclavos en sus mentes, porque llevaban en el interior un dolor tan grande y un sentimiento tan fuerte que no podían, ellos no podían, ahora que sí eran libres, pensar como libres. No podían tomar decisiones como libres, porque estaban esclavos en sus mentes con un sentimiento que frente a alguna dificultad o alguna adversidad, había un sentimiento de desesperanza y de incredulidad que volvía a florecer, y eso hacía que todo lo que Dios decía a través de Moisés fuera siempre refutado y no le creyeran. Por eso ante la adversidad se comportaban como personas inmaduras, llenos de quejas, buscando un culpable de sus desdichas, sin poder comprender que el mayor obstáculo para llegar a esa tierra de descanso, para vivir en libertad, dígale que está a su lado, era su mentalidad. Diga esto, por favor. Era su mentalidad. Una mentalidad que no podía entender que con obedecer a Dios todo lo que Dios decía, no algo, diga por favor todo lo que Dios decía,
con obedecer todo lo que Dios decía, sí sería posible una vida mejor y bendecida. El problema que tenemos es que agarramos de la palabra de Dios lo que nos hace a nosotros sentirnos con derechos y no tomamos la parte que tiene que ver con las responsabilidades. Y no son conductas, son principios que se forman en la mente y en el corazón que produce conductas. Porque por hacer cosas no nos salvamos por creer a Dios. Ahora, si yo le creo a Dios lo que la palabra de Dios dice, lo que toda la palabra de Dios dice, entonces cuando me ofendan, ¿qué voy a hacer? Dígalo, cuando te ofendan, ¿qué vas a hacer según lo que dice la palabra de Dios? Perdonar. Cuando te maltraten, ¿qué tienes que hacer? Según la palabra de Dios. Cuando te maldigan, ¿qué dice la palabra de Dios que hay que hacer? Cuando te pegan en un lugar, ¿qué dice la palabra de Dios? Pero ves cómo vivimos, ves cómo somos. Eso es para todos, ¿eh? Acá no se salva nadie de eso. Jeremías, muchos años después, le dice a su pueblo de parte de Dios lo siguiente, Jeremías 15:19. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dios le estaba diciendo a través del profeta, ellos ya habían conquistado la tierra prometida, ya vivían en una tierra bendecida, ya hacía muchos años que estaban viviendo en ese lugar. Pero tienes que entresacar lo precioso de lo vil. Porque si tú no haces eso, te vas a volver a comportar como era antes cuando vivías en la esclavitud. Es más, te vas a comportar como ahora. Los pueblos que están alrededor se comportan y vas a querer adquirir su forma de pensamiento, su forma de obrar, porque tú tienes que entresacar lo precioso de lo vil. Entonces serás como mi boca. Cuando hables, hablarás cosas en bendición. Hablarás cosas que traerán sanidad, restauración, bendición. Pero no solamente eso. Te estoy advirtiendo algo, dice el Señor. Que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos. Pretender vivir de esa manera significa entonces que vamos a poder vivir en esa dimensión de las promesas que Dios nos ha dado. Los judíos que salieron de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida no tenían todavía formada la mentalidad conquistadora que hacía falta para alcanzar la promesa. El motivo fue el haber vivido toda la vida como tributarios oprimidos y sometidos a vivir vidas frustradas, inconformes y llenas de temor, que les decían todo el tiempo en sus mentes que algo peor podía venir y el Dios que les había prometido una vida mejor, entonces ahora no aparece por ningún lado. Si a ti te dijeron que ser cristiano, que la vida cristiana es vivir una vida de bendición, que no vas a tener problemas nunca, que nunca vas a tener un problema familiar, que nunca vas a tener una discusión, que todo lo que toques se va a convertir en oro, que nadie te va a molestar, que todos te van a querer, que todos te van a aplaudir y que si venís y haces un pacto de dinero, el Señor te lo multiplica y tú vas a ser rico, bonito, famoso y feliz, decirle que está a tu lado, te robaron. Te robaron. Porque si no estamos dispuestos a vivir como Dios nos dice que tenemos que vivir y padecer como padeció Cristo, estamos al horno con papa frita. Decirle que está a tu lado, estamos al horno. Estamos al horno. El pueblo de Dios cuestionaba constantemente a Dios y sus promesas, aún habiendo vivido la experiencia milagrosa de que ninguna de sus familias habían experimentado en Egipto el dolor y la tragedia del paso del ángel de la muerte, matando al primer hijo varón en Egipto, que se llamó el día de la Pascua. Conocen la historia de la Pascua, ¿cierto? Si no la conoce, léase por favor el libro de Éxodo. Le voy a dar un poquito más de indicio de Éxodo 13, lea y va a entender. Decirle que está a tu lado, el pastor no puede hacer todo, hace algo. ¿Sí? Entonces, mira esto. El primer hijo varón, usted puede entender, imagínese que en esta nación se muere el primer hijo varón de todas las familias. El mismo día, a la misma hora.
¿Usted puede entender lo que sucedería? Bueno, eso le sucedió, pero Dios le avisó a su pueblo que si ellos pintaban las ventanas con la sangre de un cordero y se lo comían, el ángel de la muerte pasaría de largo, porque eso lo que estaba anunciando era la muerte y resurrección, de que a través de la sangre del cordero, una vez y para siempre, nosotros íbamos a tener la vida eterna, porque el Cordero de Dios que vence el pecado y al mundo, venció la muerte y nos vino a dar vida y vida en abundancia. Ellos además habían vivido el milagro, mira esto, de que Egipto no solo les pedía ahora, después de tantos años de esclavitud, ahora le estaban pidiendo que se fueran. Y no que se fueran, sino que les dieron oro y plata para que se fueran. ¿Puedes entender eso? Con tal que te vaya, mira, te doy todo lo que tengo. Eso es tremendo, ¿no? Éxodo 12, 35, 36. Mira, los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. Y el Señor hizo lo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Más milagro que ese. Todos los judíos fueron partícipes de esos milagros, los que salieron de la tierra de Egipto. Pero ahora, siendo libres y frente a una adversidad, no podían valorar lo que Dios había hecho por sus vidas. Y es por esa razón que no podían comprender lo que significa la verdadera libertad, porque el verdadero deleite para ellos ahora no estaba en buscar las cosas de Dios, sino en conseguir lo que las emociones cambiantes debido a las circunstancias les estaban dictando. El enemigo sabe muy bien cómo aprovecharse de las emociones y por eso siempre que estemos pasando por alguna necesidad nos hace propuestas para que en lugar de confiar en lo que dice Dios, seamos llevados por el deseo que producen sus tentaciones. Lo hizo con Jesús y si lo hizo con Jesús, decirle que está a tu lado, ¿qué nos espera a nosotros? Lucas 4, del 5 al 13. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió, las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. El enemigo conoce mejor la palabra que nosotros, ¿sabías? Conoce más de teología que nosotros. Conoce más las Escrituras que nosotros. ¿Y qué estaba haciendo? Utilizando una parte de las Escrituras para hacerlo caer al mismo Hijo de Dios, a la misma palabra hecha persona. ¿Por qué? Porque así funciona el enemigo. Cuando tú conoces una parte nada más y solo conoces tus derechos y solo conoces las bendiciones, a ti te falta una parte importantísima en tu vida, porque es lo que falta conocer. Jesús le respondió, versículo 12, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Acá tengo otra para decirte, tremendo. Si a Jesús el diablo lo dejó tranquilo por un tiempo, decirle que está a tu lado, ¿qué nos espera a nosotros? Por eso, el sabio dice que para que se enderecen las veredas hay que reconocerlo en todos nuestros caminos y confiar de todo corazón en lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 3 del 5 al 8 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque Él será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Sabe? Cuando nosotros no dejamos que Él enderece nuestras veredas y nosotros empezamos a tomar decisiones en lo que a nosotros nos parece, nos estamos saliendo del camino, de la senda. Voy por la senda y el camino de buenas obras que Dios preparó de antemano en Cristo Jesús para que anduviese por ella. Ni bien empiezo a pensar y evalúo las situaciones desde mi perspectiva, yo hago en esa senda, hago esto.
y me meto en otra senda. Y entonces empiezo a sacar mis propias opiniones de las circunstancias y en vez de toda la palabra de Dios, empiezo a usar una parte. Y entonces, cuando empiezan a venir las dolencias, las heridas que no han sido sanadas en el alma, dice que hasta el mismo cuerpo se enferma muchas veces. La cantidad de enfermedades y de gente que padece enfermedades físicas por heridas en el alma que no han sido sanadas es impresionante. Donde se trata el problema de las ramas y no de la raíz. Porque el enemigo vino para hurtar, para matar y destruir. Y va a usar lo que sea. Pero Dios permite esas aflicciones en tu vida para glorificarse en tu vida, para hacerte crecer, para que madures y para que puedas soportar todo lo que venga en el desierto, porque del otro lado hay una promesa que se llama la tierra prometida. Y aunque para el pueblo de Israel era una tierra física y verdadera, para nosotros hay un lugar también espiritual que vamos a ir y que Él prometió. Si tú aprendes a vivir obedeciéndole en este trayecto y en esta vida, con desiertos, con dificultades, con situaciones que muchas veces parecen el calco, el lunes del martes, el martes del miércoles, el miércoles del jueves, pero si tú permaneces, tú entonces un día entrarás a ese lugar de reposo, de gozo, donde no hay muerte, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay engaño, donde no existen lágrimas. ¿Por qué? Porque Él enjugará todas las lágrimas, porque donde no hay pecado no hay muerte. Y con Cristo lo único que vamos a tener que hacer es honrar su nombre por toda la eternidad, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo un día me llamó, me llevó y aún en las dificultades se glorificó en mi vida y me dijo: no temas, porque yo estoy contigo y siempre estaré contigo hasta el fin. Pero tú no te olvides, debes hacer tu parte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ellos hicieron más largo el camino por el desierto, porque ante las aflicciones afloraba desde el interior del corazón una emoción negativa que decía todo el tiempo que para ellos un futuro mejor no era posible. Y por eso preferían volver a Egipto y vivir de acuerdo a cómo lo consideraran ellos por encima del plan que Dios había establecido para llevarlos a una vida mejor. Dios sabe mejor que nadie que si alguno, por más que llegue a alcanzar bendiciones con esa mentalidad, o por más leche y miel que pueda comer, o por más prosperidad que pueda alcanzar, la forma de pensar formada por un pasado de esclavitud, influenciado por una vida pagana, en algún momento eso llevará a la persona con más fuerza a la ruina. La palabra futuro para los de esa generación había sido sinónimo de incertidumbre, insatisfacción, heridas por las vivencias dolorosas que habían tenido que padecer en la esclavitud. Por generaciones, los judíos cautivos en Egipto lo único que vieron fue un panorama gris de sometimiento y dolor y anhelaban como algo ideal e inalcanzable la promesa de que un día serían libres. Hoy nosotros en Cristo hemos sido llamados para vivir en la libertad que Dios nos ha entregado en Cristo Jesús al revelarnos la verdad en su palabra. Pero eso no significa que quedemos libres de tener que pasar por aflicciones o situaciones injustas. Diga esto por favor: aflicciones o situaciones injustas. No sé, mira, yo no sé si a usted le pasa, pero hay momentos en que me he sentido abandonado y a la deriva. Y se me hace muy difícil abrazar la verdad que Pablo le escribió un día a los Corintios. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto me está diciendo, si ahora estás en Cristo, tú ya no eres como antes. Tú ya no eres lo que eras antes. Tú eres una nueva persona. Tú tienes que aprender a pensar de una forma diferente a como pensabas antes. Tú tienes que aprender a actuar de una forma diferente. Tú tienes que aprender a abrazar lo que yo te enseño y de hacerlo de la manera en que yo digo, no si a vos te parece justo o injusto. Tú tienes que aprender a hacerlo. ¿Por qué? Porque te llamé para eso.
pero ¿cómo? ¿Cómo a mí me pasa esto? ¿Cómo yo que te sirvo? ¿Cómo? Justamente estoy formando el carácter de mi hijo en ti y vas a tener que aprender. En eso consisten los desiertos de la vida. A veces las pruebas son tan fuertes por las que podamos estar pasando que en lugar de querer acercarnos más a Dios, queremos abandonar, sin poder ver que las adversidades por las que estamos pasando, Dios las permite para que nosotros como su pueblo aprendamos a vivir dependiendo más profundamente de Él. Dios es soberano, hagamos lo que hagamos, siempre se va a glorificar. Y siempre Él va a hacer su voluntad y pasemos por donde pasemos. Aunque muchas veces pasamos por circunstancias donde somos nosotros que vivimos las consecuencias de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hacemos. Pero otras veces pasamos por esas circunstancias, sea como sea, cuando nos volvemos a Él y ponemos la mirada en Cristo, Él se glorifica y todas esas circunstancias se convierten en millas para el viaje que tenemos que terminar de hacer. ¿Por qué? Porque nos ayudan a crecer y madurar. No hay nada más hermoso que en el medio de la aflicción, de repente un día un encuentro personal con Cristo. Él nos permite que nos reflejemos en el espejo del alma y en su palabra podamos ver que tenemos que tomar decisiones contra nuestra voluntad, contra lo que quisiéramos hacer. Entonces me entrego en sacrificio vivo y digo, Señor, no es lo que yo quiero, no es lo que más me gusta, pero voy a aceptar y me rindo a ti. Y voy a pedirte perdón. Y voy a hacer lo que tenga que hacer para que otros te puedan ver a ti en mí. Y esa es la pregunta que me hago. ¿Puede la gente verte a ti en mí, Señor? Por eso llegar a tener que atravesar por dificultades. Él sabe mejor que nadie lo difícil que es como mortales vivir obedeciendo todo lo que dice su palabra. Por eso llegar a tener que atravesar dificultades con una mentalidad de fe es lo que necesitamos. Para creer que todas las cosas que te sucedan te ayudarán a bien por encima de cada situación. Pero si decides vivir de acuerdo al propósito por el cual te llamó. Y esa es otra pregunta que el Señor me hizo. ¿Estás dispuesto a vivir de acuerdo al propósito por el cual te llamé? No, sí, claro. A mí me dijeron que si yo venía a la iglesia y yo recibía a Cristo en mi corazón, hacía una oración, participaba, daba dinero y a mí me dijeron que nada me iba a pasar y que iba a estar bien. Así que el propósito tuyo es bendecirme, darme todo lo que te pido, vivir bueno, ¿cierto? Que mi suegra se vaya a vivir al África, ¿cierto? Y que todo esté bien. Y que en las vacaciones a mi cuñada, que vive tan bueno cuando esté en la playa, allá en Miami se la como un tiburón. Sí, porque tú me dijeron que no entendiste el propósito. No entendiste para qué te llamé. Por más complicado que sea el conflicto, Dios por su gracia, Él nos salvó y nos hizo en Cristo Jesús un regalo. Y ese regalo no es nuestro, ese regalo es de Él y se llama la fe. Decirle que está a tu lado, la fe. La fe. Efesios 2:8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La fe es un regalo que Dios nos regala. Comprender que la fe es un regalo de Dios que nos hace vivir con la esperanza puesta en sus promesas es algo que va más allá de lo que vemos en la vida. Va más allá de lo que padezco. Va más allá de lo que sufro. Es duro, claro. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta padecer? Pero ese es el desafío que tenemos los hijos de Dios. Segunda de Corintios 5, 6 y 7 dice que así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Parece una paradoja que Dios Padre ha destinado para cada uno de sus hijos una vida de bendición que dice que vence la aflicción, la cual Él mismo creó y es lo que Él permite en nuestras vidas para formar en nosotros un carácter piadoso. Esa es su obra.
Ese es su mérito, ese es su logro, y pase lo que pase, no existe adversidad o desierto por el que estemos pasando que Dios no lo pueda quitar. Pero los desiertos en la vida tienen un propósito, y el tiempo que dure la travesía depende de nosotros. Decía el que está a tu lado, depende de nosotros. Porque depende de la actitud que nosotros tomamos cuando pasamos por el desierto. Es el tiempo que va a durar, porque el propósito de Dios fue afligir a su pueblo para probarlo en su corazón y para ver si serían capaces de guardar sus mandamientos. Los expertos dicen que se puede tardar una semana, 8 días, 15 días, 20 días en cruzar el desierto. El pueblo de Israel tardó 40 años, porque tenía que ser transformada su mentalidad de esclavos y de mendigos para convertirse en una mentalidad de conquistadores y habitantes de tierra prometida, que vivieran como dueños, dándole gracias a Dios y como consecuencia honrando al Dios que los había llamado. Ellos tenían que reflejar al mundo que había un Dios creador por encima de todos esos dioses falsos, que era el Dios verdadero, para alumbrar con su luz. Parece una paradoja, ¿cierto? Romanos 8, 35, 39. Decirle que está todo, no hay desierto del cual Dios no te pueda sacar. Como dice mi esposa, siempre antes de la tierra prometida habrá un desierto. No hay tierra prometida sin desierto. No hay coronas si no se compite. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si hay desiertos en nuestra vida es porque Dios nos ama y nos quiere llevar a aprender a depender de Él, para que en la tierra prometida podamos disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso el desafío es que no debemos nunca permitir que nos seduzca ese pensamiento que aparece en medio del desencanto y la frustración que sentimos cuando parece que no funciona la vida que nosotros queremos vivir con las cosas de Dios. La carne siempre nos quiere hacer abandonar haciendo reclamo para volver a esa vida esclava de las cosas del mundo, de donde un día el Señor nos sacó. Dios tenía que hacer posible que su pueblo aprendiera a depender de Él, y para eso, como pueblo de Dios, tenían que ser probados en la aflicción. Deuteronomio 8, 2, 3, te acordarás de todo el tiempo por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El pueblo de Dios tenía que aprender, y en ese desierto lo que hay es nada. De día hace mucho calor, de noche hace mucho frío, se levantan tormentas que nos sepultan debajo de la superficie con la arena, y todos los días maná, todos los días lo mismo, maná, lo que alimentaba el maná. No compraban ropa nueva, pero la que tenían no se les había envejecido por 40 años. ¿Se imagina 40 años con la misma ropa? No lo podían ver. La rutina a ellos, como a nosotros, nos daba muy duro. ¿Qué hay de desayuno, mamá? Maná. Y de almuerzo, yogur de maná. Y de postre, flan de maná. Ay, tengo aliento sucio, dentífrico de maná. Ay, me duele acá, ponete un poquito de maná. Y todos los días lo mismo. Y a veces nuestra vida parece eso. Y se convierte en un desierto. Y necesitamos seguir avanzando. Jesús le dijo a sus discípulos muy claramente,
Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengáis paz. Y aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Muchas pruebas y tristezas, no algunas, no de vez en cuando. Mira, el pueblo ya era libre, pero en lugar de buscar animarse, estaba siendo arrastrado por los malos comentarios que hacían, dirigidos por las obras de la carne, que hacían los extranjeros que se habían añadido a la travesía, que estaban influenciando negativamente al pueblo, que llegó a decir, no queremos seguir viviendo así, queremos volver a Egipto. Y eso fue lo que dijeron. Porque allá éramos esclavos, pero por lo menos teníamos un menú mejor. Números 11, 5 al 6 dice, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná, hasta hemos perdido el apetito. ¿Ves? En los desiertos sale, decirle que está a tu lado, en el desierto sale tu mejor o tu peor versión de la vida, de tu vida. Lo mejor o lo peor de nosotros sale en los desiertos. Ellos preferían vivir ahora una vida de esclavitud, soportando los latigazos de un opresor que les llenaba las espaldas de heridas, influenciados y sometidos a las reglas de un mundo pagano con una cultura pagana, pero que por lo menos estaba deleitando sus gustos caprichosos, porque ellos querían volver a disfrutar la semana del Egipto gourmet, que les ofrecía cebolla, pepinos, ajos y melones gratis. Solamente tenían que entregar la módica suma de su libertad y la libertad de sus hijos. Ellos preferían eso antes que pagar el precio de cruzar el desierto para llegar a la tierra prometida, alimentándose con lo que Dios les daba todos los días de forma milagrosa, haciendo caer del cielo esas hojuelas, para ser sustentados en el camino a la tierra de la que fluía leche y miel. Esa mentalidad era lo que no les permitía valorar lo que Dios hizo por ellos para que sean libres. Lucas 9:62, mira lo que dice Jesús. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No mires para atrás. Nunca digas, dijo el sabio, nunca digas que lo que vivía antes fue mejor. Lo mejor para nuestra vida está para adelante. ¿Por qué? Porque tenemos para adelante, al final de la travesía, una corona que Dios tiene preparada para los que le aman y una vida eterna de gozo y plenitud por toda la eternidad. Nosotros podemos conocer la liturgia, podemos llegar a conocer métodos religiosos, cantos, oraciones, modelos, para contrarrestar alguna circunstancia, pedirle a Dios que lo haga, servir en algún área de una congregación, pero para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, como dice Pablo, para poder renovar nuestro entendimiento, debemos comprender que Dios va a permitir que pasemos por circunstancias que serán como desiertos, que a veces parecen interminables, que vamos a tener que atravesar para que sea transformada nuestra manera de pensar. Y eso sí que para nosotros significa un verdadero sacrificio. A mí, en mi labor, con frecuencia me toca estar al lado de gente que puede estar padeciendo. En un hospital, el diagnóstico inesperado, fuera de tiempo, una circunstancia difícil, una situación, y Dios me permite ver esos momentos, y Dios me permitió ver también el gozo que se siente cuando esas vidas salieron del desierto y dicen, no hay nada mejor que estar con el Señor. Pero cuando me pasa algo a mí, y cuando soy yo el que entra en el desierto, le aseguro que por más pastor que sea, muchas veces quiero abandonar. Y no puedo. Porque es muy fácil consolar a otro. Pero cuando estamos nosotros en el desierto, es muy difícil y a veces no hay nada que se pueda hacer. Porque Dios nos tiene que llevar aparte para hablarnos al corazón. Y ahí está la situación
Los desiertos sirven para que podamos ser renovados, para conocer su voluntad. Pero si todo el tiempo estamos considerando volver atrás y volver a Egipto, no vamos a poder, porque somos nuevas criaturas, porque tú no puedes ser lo que ya no eres. Por eso no te funciona muchas veces la vida, porque tú quieres volver a resolver las cosas como eran antes, y Dios te dice, no es como antes, no es como antes, no es como antes. Al que te pega en la mejilla, ¿qué dice Jesús? Al que te ofende, ¿qué dice el Señor? Perdónalo. A los que hablan mal de ti y los que te hacen daño y te maldicen, ¿qué dice el Señor? Bendícelo. Ahora tú lo puedes hacer. Tú tienes la capacidad de hacerlo. La convicción y el valor para reprender la tentación de regresar al concepto del mundo caído a través de la vieja manera de pensar, no lo vamos a poder lograr porque necesitamos entender quiénes somos para saber qué es lo que podemos hacer. Y por más que lleguemos a alcanzar prosperidad para vivir en la abundancia con la mentalidad de Egipto, no nos vamos a convertir en esa clase de cristianos que el mismo Jesucristo los llamó tibios, como eran los miembros de la iglesia de la Odisea. Que dice la palabra en Apocalipsis 3:15 al 17, le dice a Juan que escriba lo siguiente: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisieras que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz y miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Eso es lo que Jesús advierte con el ejemplo de no mirar hacia atrás cuando ponemos las manos en el arado. ¿Por qué? Porque la mentalidad del mundo, la mentalidad de antes nos decía, tú vas a encontrar la felicidad si puedes ser rico, bonito y famoso. Y si puedes lograr que todo el mundo te apruebe, y si tú te impones y tú dices que todo debe hacer como tú dices, entonces tú serás feliz. Si tú no aprendes a renovar tu mente y vuelves a pensar de esa manera, decirle que está a tu lado, no vas a poder. No vamos a poder. Los desiertos son necesarios en la vida para formar un pensamiento que diga voy a andar más por lo que creo que por lo que veo. Y si lo que hago no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, entonces quiere decir que no creo. Ponele el nombre que quieras. Quiere decir que no creo. Hebreos 11 del 1 al 3 dice, la fe demuestra que la realidad de lo que esperamos es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? Eso sucede. No sucede otra cosa que lo que Dios dice en su palabra. Si Dios te dice que te va a bendecir, si Dios te dice que sos un hijo de Dios, si tienes a Cristo en tu corazón, esa es la realidad. Si tú bendices a los que te maldicen, eso es así. Y Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque lo que Dios dijo, así es. Eso no cambia. Tú por ahí pretendes que cambie. No va a cambiar. Decía el que está a tu lado, no va a cambiar. Todos pasamos más veces de las que quisiéramos pasar por lugares y circunstancias donde no se ve nada. A veces vamos a pasar por situaciones donde no aparece ni una sola solución y junto con la ansiedad aparece la desesperación, hay desánimo, hay llanto y tristeza. Al punto que llegamos a decir, ya no sé qué hacer, todo esto me produce impotencia. Mira, Salomón, el rey más sabio, escribió lo siguiente, Eclesiastés 7:4, mira lo que dice, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Entiendes? Pero si algo no podemos dejar de lado, es que en este mundo maldecido por el pecado, todos estamos expuestos a días malos. Y los días malos son muchos. ¿Cómo, pastor? Si cuando yo recibí a Cristo me dijeron que todo iba bien. Es más, la situación mía con mi familia se solucionó, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos en el trabajo. Pude ver la mano de Dios y sí. Pero van a venir otros días y tienes que estar preparado. ¿Por qué? Porque dice Eclesiastés 11:8,
Porque aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Todos estamos expuestos a la enfermedad, al dolor, al rechazo, al abandono, a las injusticias, a las incomprensiones, a las presiones que este mundo nos somete. Las amenazas de la escasez y ante la adversidad es frecuente que aparezcan pensamientos que dicen: ¿qué será de mí? Nada me sale bien. Todo va de mal en peor, quiero abandonar, yo me salgo del camino y me voy para Egipto, me vuelvo a la vida anterior, por lo menos allá nadie me señalaba, no me criticaban, y si me criticaban yo les daba un palo en la cabeza y seguía mejor. No. Porque pasamos del enojo a la ira, de la impotencia a la rabia y de la rabia a la amargura. Y cuando la amargura entró en el corazón, no solo nos hacemos daño a todo lo que tenemos alrededor. Porque nos salimos con el propio pensamiento del camino. Porque nos cuesta el tener que aceptar semejante situación, entonces nos frustramos. Y muchas veces nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Pero Dios permite que pasemos por todo eso porque el propósito así será: aprender a depender totalmente de su voluntad, con la esperanza de recibir no cualquier herencia, sino la herencia incorruptible y eterna que no cambia ni se deteriora. Por eso tenemos que preguntarnos si vale la pena aceptar las dificultades injustas y no devolver mal con mal en la vida, si vale la pena darle gloria a Dios y permanecer para recibir una herencia, aunque sea vituperado y maltratado. 1 Pedro 3:7: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse, porque por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta recibir esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, y aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme ante tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesús sea revelado a todo el mundo. ¿Ves? Los desiertos son necesarios en nuestra vida, son pruebas que van fortaleciéndonos o nos debilitan y nos quedamos en la mitad del camino. Ahí en esos lugares y en esas circunstancias es donde tenemos la oportunidad de darnos cuenta que nuestros propios recursos siempre serán inútiles para cruzar los desiertos de la vida. Todos, absolutamente todos, pasamos en algún momento por desiertos de enfermedad, desiertos económicos y lo más difícil, los desiertos del alma, como dijimos antes, porque solo de la mano de Dios se puede salir, porque son la clase de desiertos que dejan heridas y que solo el Espíritu Santo puede sanar. Porque como decimos siempre, tu pasado no va a cambiar. El doloroso pasado que puedas haber tenido no va a cambiar, pero Dios lo puede sanar. Y cuando Dios sana las heridas del pasado, entonces vamos a vivir con seguridad en el presente y con una esperanza buena para el futuro. Oseas capítulo 2, versículos 4 al 16. Porque luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho cuando era joven, cuando la liberé de la esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Porque hay en la soledad. Los desiertos muchas veces significan soledad, incomprensión, injusticia por el maltrato.
calumnias, dolores, agresiones, críticas, dolencias, incomprensiones, vacíos. Pero el Señor prometió: no temas, porque yo estoy contigo. Y si es necesario, te voy a llevar al desierto y te voy a hablar al corazón. Y si tu desierto es una enfermedad, pase lo que pase, te vas a encontrar conmigo. Y si tu desierto es un abandono o una injusticia, yo soy tu justicia y te voy a defender. Pero mientras tú quieras defenderte como gato panza arriba, tratando de imponerte, no me estás dejando hacer nada a mí. Si tu desierto es el abandono, yo voy a estar contigo. Porque aunque tu padre y tu madre te dejaran, tú no me abandonarás. Si tu desierto es lo económico, yo me voy a encargar. Tú haz lo posible, que yo haré lo imposible y te voy a sostener. Pero tienes que aprender a descansar y en el desierto tienes que aprender a obedecer. Porque las pruebas siempre serán los medios que Dios utilice hasta que sea formada en nosotros una convicción valiente para crecer y así poder poner a funcionar lo que dice su palabra. Porque los desiertos pueden acortarse o largarse. Todo depende de la obediencia que tengamos para con Dios. Y si algo tenemos que entender es que cuando no vemos los resultados que esperamos y se presenta la opción de volver a maneras y métodos que usamos para sobrevivir en Egipto, no deberíamos tomarlas. ¿Por qué? Porque nunca es bueno. Volver a Egipto tiene sus consecuencias y muchos de nosotros quizá lo puedan contar como testimonio del día que decidiste volver a Egipto y cómo te fue. Pero un día el Señor te habló en el desierto y te dijo: tienes que volver a casa, tienes que volver a mí y obedecerme. ¿Por qué? Porque yo te voy a llevar en mis brazos, porque voy a ser siempre quien va a estar a tu lado. ¿Sabes una cosa, iglesia amada? Mira lo que dice 1 de Pedro 2:19. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Si algo caracteriza al desierto, es que en ese lugar no hay formados caminos. Todo parece igual. En el desierto no se ve nada. Todo es igual. Y no hay camino. Por eso, iglesia amada, ya para terminar, cuando estés en el desierto, no mires el paisaje, porque ahí no hay camino. Y por donde solo se puede encontrar la salida del desierto para llegar a ese lugar de bendición que Dios nos promete, no es el paisaje. Juan capítulo 14, versículos 4 al 6. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En los desiertos de la vida, no mires el paisaje, porque nuestro camino es una persona y se llama Jesucristo. Y Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido y nos encontró a nosotros. ¿Cuál es la clave? Si estás en un desierto en este día,
El obedecer la palabra de Dios toda es lo que te llevará a encontrar la salida, a encontrar la fuerza para ir a conquistar la tierra prometida y que podamos vivir de una vez como dueños, descansando en la paz que solamente puede venir de Dios. Póngase de pie y vamos a orar.